El aire de la noche en la Ciudad de México es eléctrico, una mezcla de humo de taco, perfume de dama de noche y la promesa de que todo puede suceder. Aquí arriba, en esta azotea en la colonia Roma, la ciudad se extiende como una alfombra de luces temblorosas, pulsando al ritmo de la cumbia electrónica que vibra a través del suelo y sube por mis piernas. Bailo con Leo, y no es un baile contenido, de esos que ejecutaba en las bodas en España con la postura impecable y el cuidado de no arrugar el vestido. Es un baile de abandono, con los brazos en alto, el cabello pegado al cuello sudoroso y una carcajada que me desgarra el pecho. Siento cada golpe, cada nota, como si la música estuviera naciendo dentro de mí. Es una alegría salvaje, pura, que nunca supe que mi cuerpo era capaz de sentir, una libertad que eriza la piel. Por primera vez en años, quizás en toda mi vida, mi sonrisa no es una actuación. Nace de un lugar profundo, un lugar que ni siquiera sabía que existía. Es genuina, expansiva, casi dolorosa de tan intensa. Leo me devuelve la sonrisa, y en su mirada no hay juicio, solo un reflejo de mi propia euforia. Este momento es un punto de quiebre, un instante congelado en el tiempo donde la Ana planificada, la arquitecta de futuros predecibles, se disuelve en el calor de la noche mexicana. Me siento peligrosamente viva, como si hubiera pasado toda la vida respirando a través de un filtro y de repente alguien lo hubiera arrancado. La felicidad es tan abrumadora que se convierte en un acto de rebelión, un grito silencioso contra la vida que dejé atrás, a miles de kilómetros de distancia. Esa alegría, sin embargo, tiene un costo. Cada sonrisa, cada paso de baile es una pequeña traición, una traición no a una persona, sino a un guión que yo misma escribí y prometí seguir. La libertad tiene el sabor amargo de la culpa y la euforia es la máscara de un conflicto que me devora por dentro. La mujer que baila aquí, bajo las estrellas de la capital mexicana, no es la misma que se embarcó en ese avión. Si quieres saber cómo llegué a este punto, te pido que le des me gusta al video y te suscribas al canal. Y dime también desde qué ciudad me estás viendo. Quiero contarte por qué la mujer que era antes de pisar esta azotea jamás se habría permitido sentir esto. Y la verdad era mucho más compleja de lo que imaginaba. Meses antes, mi vida cabía perfectamente en una paleta de colores fríos. Nuestro apartamento en Madrid era un testamento al minimalismo. Paredes blancas, muebles de diseño con ángulos rectos y un silencio que solo se rompía por el sonido de mis pasos en el suelo de mármol. Era un espacio estéticamente impecable, digno de una revista de arquitectura, pero desprovisto de alma. No había pilas de libros en la mesa de centro, ni tazas de café olvidadas en el fregadero. Todo estaba siempre en su debido lugar, incluyéndome a mí. Javier apreciaba el orden, la previsibilidad, veía nuestro hogar como un reflejo de su éxito, un santuario de control en un mundo caótico. De lo que no me daba cuenta era que para mantener esa perfección, cualquier vestigio de vida espontánea, de desorden emocional, debía ser cuidadosamente barrido bajo la alfombra. La noche antes de mi viaje me entregó una pequeña caja de terciopelo azul, dentro un collar de diamantes delicado, caro e impersonal. Para que no te olvides de mí, dijo, pero sus ojos estaban fijos en la pantalla del móvil, respondiendo un correo del trabajo. El gesto era correcto, el regalo era apropiado, pero la conexión era inexistente. Yo era un ítem en su lista de tareas. Comprar regalo de despedida para Ana. Agradecí con una sonrisa ensayada, sintiendo el peso frío de la joya y de nuestra distancia. En ese momento no era su prometida, su compañera de vida, era un accesorio bonito, un proyecto exitoso que él estaba pausando por 6 meses, y el collar era solo la garantía de que yo volvería al escaparate. La despedida en el aeropuerto de Barajas fue una continuación de esa actuación, un abrazo rápido que apenas arrugó su traje impecable, un beso en la comisura de los labios, calculado para no correr mi pintalabios. Sus recomendaciones fueron prácticas, logísticas. Mándame un mensaje en cuanto aterrices. Ten cuidado con tus documentos. Faltó el drama, la pasión, el dolor genuino de la separación que veía en las parejas a mi alrededor. Faltó el te amo, susurrado,
con la urgencia de quien teme la nostalgia. Mirándolo, tan compuesto y eficiente, entendí que no se estaba despidiendo de un gran amor, sino despachando un paquete frágil que, esperaba, llegara intacto a su destino para el viaje de vuelta. Nuestra relación se había transformado en un exitoso acuerdo social, una fusión de dos vidas que se veían geniales en el papel. Construimos un futuro para dos con la misma precisión que yo usaba para diseñar mis proyectos de urbanismo. Cada etapa estaba planificada, cada meta era clara. El compromiso, mi maestría, la reforma de la casa de la playa de sus padres, los hijos que tendrían nombres clásicos. Éramos excelentes socios en la empresa de nuestra vida en común. El problema es que en algún punto del camino olvidamos que el amor no es un proyecto que se gestiona, sino un sentimiento que se vive. La riqueza material que nos rodeaba solo camuflaba la profunda pobreza emocional que nos definía, un vacío que solo empecé a entender cuando necesité respirar otro aire. Recuerdo una cena que ofrecimos a unos amigos, pocas semanas antes de viajar. La comida estaba perfecta. El vino era caro, la conversación era inteligente. Desde mi lugar en la cabecera de la mesa observé a Javier, encantador y elocuente, explicando las fluctuaciones del mercado de valores. Todos lo escuchaban, admirados, y yo, en medio de esa escena de éxito y perfección, sentí una ola de soledad tan abrumadora que necesité sujetar la copa con ambas manos para dejar de temblar. Era una figurante en el escenario de mi propia vida, aplaudiendo un espectáculo que ya no tenía sentido para mí. Fue con esa nostalgia vacía, esa sensación de ser una extranjera en mi propia historia, que me embarqué hacia México en busca de conocimiento académico, sin saber que me encontraría a mí misma. Mis primeras semanas en la Ciudad de México fueron un asalto a los sentidos. En Madrid, la vida se movía con una elegancia silenciosa. Aquí, la vida desbordaba por todos lados, caótica, ruidosa y magníficamente viva. El olor a elote asado mezclado con el escape de los coches, el sonido de los organilleros compitiendo con el reggaetón de los comercios, las fachadas de las casas pintadas en colores tan vibrantes que parecían gritar. Me sentía pequeña, anónima y por primera vez completamente despierta. Era como si hubiera vivido en un mundo en blanco y negro y de repente alguien hubiera arrojado un cubo de pintura sobre mi realidad. Esa inmersión fue el terreno fértil para todo lo que vendría después, un suelo rico donde una nueva versión de mí podría empezar a brotar. Fue en un café en Coyoacán, entre el aroma de granos recién molidos y el tintineo de las tazas, donde conocí a Leo. Yo estaba intentando descifrar un mapa, sintiéndome frustrada y visiblemente perdida, cuando él se acercó. La conversación fluyó con una facilidad que me desarmó. No preguntó por mi novio ni por mi estatus social, sino por mis ideas, por lo que pensaba de la organización de los espacios públicos en la ciudad. Me escuchaba con una intensidad que me hacía sentir la única persona en el lugar. No era coqueteo, era reconocimiento. Era como encontrar a un compatriota, no de país, sino de alma. Ese día se plantó una pequeña semilla de duda. ¿Por qué una conversación con un extraño parecía más íntima que años de convivencia? La disonancia explotó en la primera videollamada con Javier. Intenté, con una animación que no sentía en meses, describir la energía de un mercado callejero, los colores de las frutas que nunca había visto, el sabor complejo de un mole. Al otro lado de la pantalla, él sonreía con cortesía, pero sus ojos delataban su impaciencia. Me interrumpió a mitad de frase para hablar sobre un bono que recibiría a final de año y cómo eso aceleraría la compra de la casa de la playa. Mi rostro se descompuso, la alegría que sentí se convirtió en polvo, incomprendida. En ese momento, el océano entre nosotros pareció infinito. Él estaba en nuestro apartamento blanco y silencioso, planeando el futuro, mientras yo estaba siendo engullida por un presente que él no podía o no quería ver.
Leo se convirtió en mi guía para esta nueva realidad. Me presentó experiencias que no tenían precio, pero sí un valor inconmensurable. Me enseñó que el mejor taco al pastor es el de un puesto callejero específico, comido de pie, con el ruido del tráfico como banda sonora. Me mostró la historia de México pintada en murales escondidos, en edificios gubernamentales, explicando cada símbolo con una pasión contagiosa. Con él, aprendí a ver la belleza en la imperfección, la poesía en el caos. Cada día a su lado era una clase, no solo sobre antropología o sobre la ciudad, sino sobre una forma de vivir más conectada con lo esencial. Estábamos construyendo una amistad, me decía a mí misma, ignorando la forma en que mi corazón se aceleraba cuando nuestras manos se rozaban accidentalmente. La culpa comenzó a instalarse como una sombra persistente. Me encontraba posponiendo las llamadas a Javier, inventando excusas sobre la diferencia horaria o la mala conexión a Internet. Racionalizaba mis paseos con Leo como parte de mi investigación de campo, una inmersión cultural necesaria para mi maestría. Era una mentira conveniente, un velo que ponía sobre una verdad que se volvía más nítida cada día. Estaba viviendo dos vidas, y la que vivía junto a Leo era la única en la que me sentía verdaderamente yo. La lealtad a Javier se convirtió en un peso, un ancla que me ataba a un puerto seguro, pero que me impedía navegar en aguas más profundas y verdaderas. Una noche, sentados en la acera de una cantina ruidosa, la conversación se profundizó. Le conté sobre la sensación de ser un proyecto, una pieza en un tablero de ajedrez perfectamente dispuesto. No intentó consolarme con frases vacías. En cambio, habló de cómo en sus investigaciones aprendió que las culturas más resilientes son aquellas que permiten el cambio, la adaptación, el desorden. Dijo que la vida no es un plan de urbanismo, sino un río que necesita seguir su curso. Esa noche, la conexión entre nosotros dejó de ser sobre el descubrimiento de una ciudad y pasó a ser sobre el descubrimiento de nosotros mismos. Él no solo me estaba mostrando México, me estaba mostrando un camino de regreso a mí. El viaje de fin de semana a Tepoztlán fue el punto de no retorno. La simple idea de pasar 2 días lejos de mi apartamento, lejos de las videollamadas programadas, ya era una transgresión. La subida a la pirámide del Teposteco fue empinada y jadeante, un desafío físico que reflejaba mi lucha interna. Subimos en silencio la mayor parte del tiempo, comunicándonos solo por el ritmo de nuestra respiración y el apoyo ocasional de una mano extendida en los tramos más difíciles. Era un esfuerzo compartido, un viaje que estábamos haciendo juntos, y cada paso hacia arriba parecía un paso más lejos de la vida que se suponía que debía estar viviendo. El aire se enrarecía y mi antigua identidad parecía desprenderse de mí con cada gota de sudor. En la cima, el mundo se abrió a nuestros pies. El valle se extendía, verde y vasto, bajo un cielo de un azul profundo. Nos sentamos uno al lado del otro, exhaustos, y nos quedamos en silencio. No era un silencio incómodo o vacío, como los que compartía con Javier en nuestro sofá blanco. Era un silencio pleno, cargado de entendimiento, de admiración mutua por el paisaje y por el viaje. En esa quietud sentí una intimidad más poderosa que cualquier beso, una conexión que no necesitaba palabras para existir. Era peligroso porque era real. Era el tipo de momento que lo redefine todo, que hace imposible volver a ser quien eras antes de vivirlo. La seguridad de Madrid nunca pareció tan lejana e insípida. Al volver a mi apartamento en la Condesa esa noche, la soledad me golpeó con la fuerza de un puñetazo. El silencio, que antes era un eco de mi vida en Madrid, ahora era un recordatorio de la ausencia de Leo. Tomé mi celular y la pantalla se iluminó con una foto mía y de Javier, sonriendo en una playa en Grecia. Miré esos dos rostros bronceados y perfectos y no me reconocí. La mujer de la foto era una extraña, una actriz, desempeñando un papel. La verdadera Ana se había quedado allá arriba, en la cima de esa pirámide, mirando al horizonte y entendiendo, por primera vez, que el mapa que sostenía no llevaba a ningún lugar al que realmente quisiera ir. La tensión era insoportable, un elástico estirado a su límite, a punto de romperse. Necesitaba silencio, pero no el silencio vacío de Madrid, sino un silencio que me dijera algo. Fui sola al Museo Nacional de Antropología, un lugar que respira tiempo y significado.
Deambulé entre artefactos de civilizaciones perdidas, sintiendo el peso de la historia en cada sala hasta que me detuve, casi por magnetismo, frente a la Piedra del Sol. El inmenso monumento circular dominaba el ambiente, un mandala de piedra esculpido con una complejidad que hipnotizaba. Cada detalle contaba una historia, representaba un ciclo, una creencia, una conexión profunda con el universo. Mirando esa cara de piedra que vio pasar los siglos, vi, con una claridad brutal, la maqueta de mi futuro con Javier. Líneas rectas, ángulos perfectos, superficies blancas y una aterradora falta de alma. Era un diseño impecable, pero sin historia y sin corazón. Frente a ese disco de piedra, la decisión se formó dentro de mí, no como una tormenta, sino como el amanecer, lenta, silenciosa e innegable. No era una elección entre Javier y Leo, nunca se trató de ellos, era la aceptación de en quién me había convertido, una mujer que ahora necesitaba complejidad, significado, una vida que tuviera la riqueza de detalles de esa piedra ancestral. Ya no podía volver a la simplicidad hueca de un futuro perfectamente planeado. El dolor de la pérdida que sentiría sería real, pero el dolor de abandonarme a mí misma para caber en ese antiguo molde sería insoportable. Un peso inmenso se quitó de mis hombros, reemplazado por una calma aterradora. Ya no estaba en conflicto. Aquí no hay drama, pensé, solo claridad. Y la claridad exigía una acción. De vuelta en mi apartamento en La Condesa, el mundo exterior continuaba su sinfonía caótica, pero dentro de mí había una quietud absoluta. Me senté cerca de la ventana, observando las luces de los coches pintar estelas en la avenida, y respiré hondo. Este no era un acto de impulso, nacido de la rabia o la pasión. Era la consecuencia lógica de mi viaje, el siguiente paso en el mapa que yo misma estaba, finalmente, dibujando. Tomé el teléfono con manos firmes. Cada toque en la pantalla para marcar el número de Javier parecía un martillazo, fijando mi decisión en la madera de la realidad. El sonido de la llamada completándose, cruzando el Atlántico, era el sonido de un puente que se quema deliberadamente por mí. No estaba huyendo de nada, estaba caminando hacia mí misma. Contestó al tercer timbrazo, su voz nítida e inmersa en su mundo, hablando de una reunión que acababa de tener. Por un momento solo escuché, dejando que el sonido familiar y distante de su vida en Madrid llenara mi silencio. Era la voz de la seguridad, de la previsibilidad, la voz de todos los planes que habíamos hecho juntos. Era la voz de mi pasado. Esperé a que hiciera una pausa, sin interrumpirlo. Entonces, con una calma que parecía prestada de una persona mayor y más sabia, dije su nombre. Solo eso, mi tono, desprovisto de cualquier emoción performática, lo hizo callar. Se dio cuenta, instintivamente, de que esta no era una de nuestras llamadas de rutina. Al otro lado del mundo, el aire quedó en suspenso. No hubo un discurso, no hubo acusaciones, lágrimas ni explicaciones detalladas. Mencionar a Leo o mi infelicidad sería transformar mi epifanía en una queja, y no era nada de eso. Era una declaración de existencia. Javier, te llamo para decirte que no voy a volver, afirmé, mi voz firme, cada palabra elegida con el cuidado de un cirujano. Nuestro compromiso, nuestra vida juntos, se acabó. Las frases fueron cortas, limpias. Dejé que se posaran en el silencio entre nosotros, un silencio que ahora se extendía por 9000 kilómetros. No estaba pidiendo permiso ni abriendo un debate, simplemente estaba informando de un hecho, un cambio geológico que había ocurrido dentro de mí y que, a su vez, alteraba la topografía de nuestras vidas para siempre. Su primera reacción fue el silencio, seguido de una confusión que rápidamente se convirtió en lógica. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Estás cansada? ¿Es el estrés de la maestría? Zrenia preguntó, intentando encontrar una caja donde poner mi sentimiento, un problema que pudiera resolverse. No podía comprender que el problema era la propia caja. Mientras hablaba, intentando argumentar y negociar, su voz se fue convirtiendo en un ruido de fondo. Le estaba hablando a la Ana que se fue de Madrid, una mujer que ya no existía. Mi fuerza, en ese momento, no residió en lo que dije, sino en lo que me negué a decir. No me justifiqué, no discutí, simplemente mantuve mi posición,
en silencio, hasta que se quedó sin palabras. El final de nuestro futuro no fue una explosión, fue el suave clic de un teléfono al colgar. Pasaron los meses, el otoño llegó a la Ciudad de México pintando los árboles del Parque México con tonos de amarillo y naranja. Estoy sentada en un banco con un vaso caliente de esquite en las manos, sintiendo el sabor picante y dulce del elote. El aire es fresco, los perros corren alegremente a mi alrededor, los niños ríen, las parejas pasean de la mano. Lo observo todo con una serenidad que nunca imaginé posible. No estoy esperando a Leo. Nuestra historia fue un capítulo hermoso y necesario, un puente que me ayudó a cruzar de una orilla a la otra, pero esta nueva tierra necesito explorarla sola. No hay un plan, no hay un mapa, solo la certeza de que estoy exactamente donde necesito estar, presente, entera y en paz con el futuro incierto que se extiende ante mí. La felicidad, descubrí, no es un destino, sino la valentía de simplemente ser. La verdadera lealtad, a fin de cuentas, no es a los planes que trazamos o a las promesas que hacemos a otros, sino a la persona en la que nos estamos convirtiendo cada día. A veces, el mayor acto de amor propio es tener la valentía de abandonar un futuro perfectamente decorado para abrazar un presente caótico pero auténtico. El dolor de la ruptura fue real, pero la libertad que encontré al otro lado es el aire que ahora respiro. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger tu propia paz? Cuéntame tu historia en los comentarios, me encantará leerla. Tu experiencia puede ayudar a otras personas que se sienten atrapadas en sus propios apartamentos blancos y silenciosos. Y no te olvides de darle me gusta y suscribirte al canal para más historias como esta.